El martillo de Dios. El pueblecito de Bowen Beacon estaba encaramado en una ladera tan empinada que la alta aguja de su iglesia parecía solo la cima de una montaña. Al pie de la iglesia había una herrería, generalmente enrojecida por las hogueras y siempre cubierta de martillos y fragmentos de escoria. Enfrente, al otro lado de un tosco cruce de caminos adoquinados, estaba el Jabalí Azul, la única taberna del lugar. En dicho cruce fue donde se encontraron dos hermanos al despuntar un día plomizo y plateado y se hablaron, aunque uno empezaba la jornada y el otro la terminaba. El reverendo y honorable Wilfred Bowen era muy devoto y se dirigía a hacer algunos austeros ejercicios de oración y contemplación al amanecer. El honorable coronel Norman Bowen no era ni mucho menos devoto y estaba sentado en traje de fiesta en el banco que hay a la salida del Jabalí Azul, apurando lo que cualquier observador filosófico habría podido considerar la última copa del martes o la primera del miércoles. En eso el coronel no era quisquilloso. Los Bowen eran una de las pocas familias aristocráticas que verdaderamente se remontaban a la Edad Media y su pendón había ondeado en Palestina. Pero es una gran equivocación pensar que esas casas se caracterizan por conservar las tradiciones caballerescas. Muy pocos, salvo los pobres, conservan las tradiciones. Los aristócratas no viven de tradiciones sino de modas. Los Bowen habían sido tunantes bajo la reina Ana y lechuguinos bajo la reina Victoria, pero, como más de una de las familias verdaderamente antiguas, se habían corrompido en los 2 últimos siglos hasta ser solo borrachos y dandis degenerados. Incluso se había llegado a hablar de locura. Sin duda había algo casi inhumano en la desmedida persecución del placer por parte del coronel y en su resolución crónica de no volver a casa hasta que la mañana fuera obsequiada con el ingrato don del insomnio. Era un hombre alto y delgado, entrado en años, pero con un pelo sorprendentemente rubio. Habría parecido solo rubio y leonino, pero tenía los ojos azules tan hundidos en la cara que parecían negros. Estaban un poco demasiado juntos, lucía un bigote muy largo y amarillento, y a cada lado había un pliegue o surco que iba desde las aletas de la nariz hasta la mandíbula, de modo que parecía tener tallado el desprecio en la cara. Sobre su traje de fiesta llevaba un abrigo de un curioso color amarillo pálido que más parecía un camisón muy fino que un abrigo, y sobre la coronilla un sombrero de ala extraordinariamente ancha de color verde muy vivo, sin duda alguna curiosidad oriental que había recogido al azar. Le enorgullecía vestir un atuendo tan incongruente y saber que él hacía que pareciese congruente. Su hermano, el coadjutor, también tenía el pelo rubio y no era menos elegante, pero iba vestido de negro y abotonado hasta el cuello. Llevaba la cara bien afeitada, tenía aspecto cultivado y un aire un poco nervioso. Parecía vivir solo para su religión, aunque había quien decía, sobre todo el herrero, que era presbiteriano, que amaba más la arquitectura gótica que a Dios y que su constante y fantasmal presencia en la iglesia era sólo otra forma más pura de la misma mórbida sed de belleza que empujaba a su hermano tras las mujeres y el vino. Esa acusación era discutible, porque, en la práctica, la piedad del hombre era indudable. De hecho, la acusación era sobre todo una ignorante incomprensión del amor por la soledad y la oración secreta, y se basaba en que a menudo lo encontrasen arrodillado, no ante el altar, sino en lugares más peculiares, en las criptas, en la galería o incluso en el campanario. En ese momento estaba a punto de entrar en la iglesia a través del patio de la herrería, pero se detuvo y frunció un poco el ceño al reparar en que los ojos cavernosos de su hermano miraban en la misma dirección. No se molestó en especular que el coronel estuviese interesado por la iglesia, solo quedaba la herrería y, aunque el herrero era un puritano y no era de los suyos, Wilfred Bowen había oído hablar de algunos escándalos sobre una mujer hermosa y muy bien conocida por todos. Lanzó una mirada suspicaz hacia el cobertizo
y el coronel se levantó riendo para hablarle. «Buenos días, Wilfred», dijo. «Como buen señor, cuido incansablemente de mi gente. Ahora mismo iba a visitar al herrero». Wilfred miró al suelo y dijo: «El herrero ha salido, está en Greenford». «Lo sé», respondió el coronel con una risa silenciosa. «Por eso voy a visitarle». «Norman», dijo el clérigo con la mirada fija en un guijarro del camino, «¿no temes a los rayos?» «¿A qué te refieres?», preguntó el coronel. «¿Te has aficionado a la meteorología?» «Me refiero», dijo Wilfred sin elevar la mirada, «a si has pensado alguna vez que Dios podría fulminarte en mitad de la calle». «Te ruego que me perdones», dijo el coronel. «Ya veo que te has aficionado al folclore». «Y yo veo que tu afición es a la blasfemia», replicó el religioso herido en lo más vivo de su naturaleza. «Pero aunque no temas a Dios, no te faltan razones para temer al hombre». El más viejo arqueó las cejas educadamente. «¿Temer al hombre?», inquirió. «Barnes, el herrero, es el hombre más grande y más fuerte que hay en 60 kilómetros a la redonda», declaró el clérigo severamente. «Sé que no eres ni cobarde ni precisamente esmirriado, pero él podría lanzarte por encima de esa pared». Aquellas palabras, por ser ciertas, dieron en el clavo, y la línea entre la boca y la aleta de la nariz se oscureció y profundizó. Por un momento, el coronel Bowen exhibió su mayor mueca de desprecio, pero en un instante recobró su cruel buen humor y se echó a reír dejando ver los dos caninos por debajo de su bigote rubio. «En tal caso, querido Wilfred», replicó despreocupadamente, «lo más prudente será que el último de los Bowen vaya vestido con su armadura, aunque sea en parte». Y se quitó el extraño sombrero verde para mostrar que estaba forrado de acero. Wilfred lo identificó. Era un casco ligero, chino o japonés, arrancado de una panoplia que colgaba en el viejo salón familiar. «Es lo que encontré más a mano», le explicó su hermano con displicencia. «Siempre tomo el sombrero y la mujer que tengo más cerca». «El herrero se ha ido a Greenford», declaró Wilfred tranquilamente. «Se desconoce la hora de su regreso». A continuación se dio la vuelta y entró en la iglesia con la cabeza gacha, santiguándose como quien quiere desembarazarse de un espíritu inmundo. Estaba ansioso por olvidar aquella grosería en el frío crepúsculo de los altos claustros góticos, pero esa mañana estaba escrito que su silenciosa ronda de ejercicios religiosos la interrumpieran pequeños sobresaltos. Al entrar en la iglesia, siempre vacía a esas horas, una figura arrodillada se puso apresuradamente en pie y se acercó a la entrada. Cuando el cura lo reconoció, se quedó paralizado por la sorpresa, pues el devoto madrugador no era otro que el tonto del pueblo, el sobrino del herrero, un hombre que ni quería ni podía preocuparse por la iglesia o por ninguna otra cosa. Todos le llamaban Joe el Loco, y parecía no tener otro nombre. Era un muchacho moreno, fuerte y de hombros caídos, de cara pálida y obtusa. Tenía el pelo negro y liso e iba siempre con la boca abierta. Al pasar junto al cura, su rostro bobalicón no dejó adivinar lo que había estado haciendo o pensando. Nunca le habían visto rezar. ¿Qué oraciones habría pronunciado ahora? Sin duda, unas oraciones extraordinarias. Wilfred Bowen se quedó clavado allí el tiempo necesario para ver al tonto salir a la luz del sol, e incluso para ver a su licencioso hermano saludarle con una especie de jocosidad paternal. Lo último que vio fue al coronel lanzando peniques a la boca abierta de Joe, con la clara intención de acertar en el blanco. Aquella fea y soleada estampa de la estupidez y la crueldad de la tierra empujó finalmente a la asceta a refugiarse en sus oraciones en busca de purificación y nuevos pensamientos. Se dirigió a un banco de la galería que estaba debajo de una vidriera coloreada que le gustaba mucho
y que siempre apaciguaba su espíritu, una vidriera azul con un ángel que portaba unos lirios. Allí empezó a pensar menos en el retrasado, con su rostro lívido y su boca de pescado, y menos en su malvado hermano, que se revolvía como un león famélico acosado por un hambre terrible. Se hundió más y más en esos colores fríos y dulces de flores plateadas y cielos de zafiro. En aquel lugar lo encontró media hora más tarde Jeeves, el zapatero del pueblo, a quien habían enviado a buscarle con cierta urgencia. Se puso en pie enseguida, pues sabía que ningún asunto trivial habría llevado a Jeeves a un sitio así. El zapatero era, como ocurre en muchos pueblos, un ateo, y su presencia en la iglesia era incluso más extraordinaria que la de Joe, el loco. Era una maraña de enigmas teológicos. —¿De qué se trata? —preguntó Wilfred Bowen con formas un tanto rígidas, aunque buscando su sombrero con mano temblorosa. El ateo le habló en un tono que, viniendo de él, resultaba sorprendentemente respetuoso e incluso hoscamente compasivo. —Debe usted perdonarme, señor —dijo con un ronco susurro—, pero nos pareció inadecuado no advertirle a usted de inmediato. Me temo que ha ocurrido algo terrible. Me temo que su hermano... Wilfred se apretó las frágiles manos. —¿Qué nueva maldad ha cometido esta vez? —gritó con una pasión involuntaria. —Pues me temo, señor —dijo tosiendo el zapatero—, que no haya cometido ninguna y que no vaya a cometerla ya. Me temo que está muerto. Sería mejor que me acompañase, señor. El cura siguió al zapatero por una corta escalera de caracol que los condujo a una entrada bastante elevada sobre el nivel de la calle. Bowen observó la tragedia ocurrida a sus pies de un solo vistazo, como en un plano. En el patio de la herrería había 5 o 6 hombres, la mayor parte vestidos de negro, y uno de ellos con uniforme de inspector de policía. El grupo incluía un médico, al ministro presbiteriano y al sacerdote de la capilla católica romana a la que pertenecía la mujer del herrero. El cura hablaba con ella precipitadamente y en voz baja mientras la mujer, una espléndida belleza pelirroja, sollozaba obnubilada en un banco. Entre aquellos dos grupos, justo al lado de un montón de martillos, yacía un hombre con traje de fiesta, con los brazos abiertos y el rostro apoyado en el suelo. Desde la altura, Wilfred habría podido dar fe de cada prenda de su atuendo, hasta de los anillos Bowen que llevaba en los dedos, pero el cráneo era sólo una espantosa mancha, como una estrella de sangre y negrura. Wilfred Bowen echó un solo vistazo y corrió escaleras abajo hasta el patio. El médico, que era el médico de la familia, le saludó, pero él apenas le prestó atención, tan solo pudo balbucir: «Mi hermano está muerto. ¿Qué significa esto? ¿Qué es este horrible misterio?» Se hizo un triste silencio, y luego el zapatero, el hombre más directo de los presentes, respondió: «Es horrible, señor», dijo, «pero no tiene nada de misterioso». «¿Qué quiere decir?», preguntó Wilfred muy pálido. «Está muy claro», respondió Jeeves. «Solo hay un hombre en 60 kilómetros a la redonda capaz de asestar un golpe semejante, y es precisamente el hombre con más motivos para hacerlo». «No debemos dar nada por sentado», interrumpió un tanto nervioso el médico, un hombre alto, de barba negra. «Pero es mi obligación corroborar lo que dice el señor Jeeves sobre la naturaleza del golpe. Señor, es un golpe increíble. El señor Jeeves asegura que solo un hombre en toda la comarca podría haberlo propinado. Yo diría que nadie podría hacerlo». Un escalofrío de superstición recorrió la delgada figura del cura. «No consigo comprender», admitió. «Señor Bowen», dijo el médico en voz baja, «a decir verdad, no encuentro las metáforas apropiadas. Es inadecuado decir que el cráneo se ha hecho pedazos como una cáscara de huevo.
Los trozos de hueso se han incrustado en el cuerpo y en el suelo como balas en una pared de adobe. Ha sido la mano de un gigante. Se quedó un instante en silencio, mirando severamente a través de las gafas, y luego añadió: Una ventaja tiene, y es que de un plumazo deja libre de toda sospecha a la mayoría de la gente. Si a usted o a mí o a cualquier otra persona normal de la comarca nos acusaran de haber cometido este crimen, nos absolverían igual que absolverían a un niño de robar la columna de Nelson. A eso me refiero, repitió obstinadamente el zapatero. Solo hay una persona capaz de hacerlo, y es quien más motivos tenía. ¿Dónde está Simeon Barnes, el herrero? Se ha ido a Greenford, balbució el cura. Lo más probable es que esté en Francia, murmuró el zapatero. No está ni en un sitio ni en el otro, dijo una vocecilla apagada que procedía del pequeño sacerdote católico que acababa de unirse al grupo. De hecho, ahora mismo llega por la carretera. El minúsculo sacerdote no llamaba demasiado la atención, con su cabello castaño y su rostro redondo e imperturbable, pero aunque hubiese tenido el espléndido aspecto de Apolo, nadie le habría mirado en aquel momento. Todo el mundo se volvió y miró hacia la carretera que serpenteaba por la llanura y por la que, efectivamente, andaba dando grandes zancadas con el martillo al hombro Simeon, el herrero. Era un hombre huesudo y gigantesco, con ojos profundos, oscuros y siniestros, y una perilla negra. Andaba y charlaba tranquilamente con otros dos hombres y, aunque nunca parecía especialmente alegre, parecía bastante sereno. «¡Dios mío!», gritó el zapatero ateo, «y lleva al hombro el mazo con el que lo hizo». «No», dijo el inspector, un hombre de aspecto sensato con un bigote amarillento que hablaba por primera vez. «El martillo con el que lo hizo está ahí, junto al muro de la iglesia. Lo hemos dejado con el cadáver tal como lo encontramos». Todos volvieron la vista y el cura bajito se acercó a donde yacía la herramienta y la observó en silencio. De todos los martillos, este era uno de los más pequeños y ligeros, y nadie habría reparado en él de no ser porque en el hierro había sangre y un mechón de pelo rubio. Tras un silencio, el cura bajito habló sin elevar la mirada y con un timbre diferente en su voz opaca. «El señor Jebb se equivoca», dijo, «al asegurar que aquí no había ningún misterio. Como mínimo está el misterio de por qué un hombre tan grande iba a darle a alguien un golpe tan fuerte con un martillo tan pequeño». «No se preocupe por eso», gritó Jebb enfebrecido. «¿Qué vamos a hacer con Simeon Barnes?» «Dejarle en paz», replicó tranquilamente el cura. «Se dirige hacia aquí por su propio pie. Conozco a quienes le acompañan. Son dos buenas personas de Greenford y vienen por no sé qué asunto relacionado con la capilla presbiteriana». Mientras hablaba, el enorme herrero dobló la esquina de la iglesia y entró en su patio. Luego se quedó muy quieto y el martillo se le cayó de entre las manos. El inspector, que había mantenido una corrección inescrutable, se acercó a él. «No le preguntaré, señor Barnes», empezó, «si está usted enterado de lo que ha sucedido aquí. No está obligado a responderme. Espero que no lo sepa y que pueda demostrarlo, pero tengo que cumplir con la formalidad de detenerle en nombre del rey por el asesinato del coronel Norman Bowen». «No está obligado a responder», dijo el zapatero excitado. «Demostrarlo es competencia de otros. Ni siquiera han probado que el que está ahí con la cabeza aplastada sea el coronel Bowen». «Eso no se sostendrá», le dijo el médico al cura en una parte. «Parece sacado de una novela policíaca. Yo era el médico del coronel y conocía su cuerpo incluso mejor que él. Tenía unas manos finas y muy peculiares. El segundo y el tercer dedo medían lo mismo. Estoy seguro de que se trata del coronel». Miró el cadáver que había en el suelo y los férreos ojos del herrero siguieron su mirada
y la clavaron también en él. —¿Está muerto el coronel Bowen? —preguntó el herrero con mucha calma. —Entonces ya se ha condenado. —No diga nada, no diga nada —gritó el zapatero ateo en una exagerada demostración de su admiración extasiada del sistema legal inglés, pues no hay nadie más legalista que un laicista. El herrero lo miró con el rostro augusto de un fanático. —Vosotros, los infieles, podéis ocultaros como zorros, pues las leyes de este mundo os favorecen —sentenció—, pero Dios protege a los suyos, como pronto verás. Luego señaló al coronel y dijo: —¿Cuándo murió este perro pecador? —Modere su lenguaje —dijo el médico—. Modere usted el lenguaje de la Biblia y yo moderaré el mío. ¿Cuándo murió? Yo lo vi con vida a las 6 en punto de esta mañana —tartamudeó Wilfred Bowen. —Dios es misericordioso —dijo el herrero—. Señor inspector, no tengo nada que objetar a que me arreste. Es usted quien tal vez tenga algo que objetar. A mí no me importa salir del tribunal sin una sola mancha en mi reputación, pero quizá a usted sí le importe salir de él con una mancha en su historial. El recio inspector lanzó por primera vez al herrero una mirada de interés, como hicieron todos los demás, excepto el menudo y extraño sacerdote, que seguía con la vista clavada en el pequeño martillo que había propinado el terrible golpe. —Hay 2 hombres a la puerta de este taller —prosiguió el herrero con aplastante lucidez—, buenos comerciantes de Greenford, conocidos de todos ustedes, que jurarán que me han visto desde antes de medianoche hasta el alba y mucho después en el salón de nuestra misión evangélica, que se reúne toda la noche para salvar almas. En el propio Greenford 20 personas más darán razón de mí durante todo ese tiempo. Si yo no fuese creyente, señor inspector, le dejaría ir a su perdición, pero como cristiano me siento obligado a darle una oportunidad y preguntarle si prefiere oír mi coartada ahora o en los tribunales. Por primera vez el inspector pareció preocupado y dijo: —Por supuesto, me alegrará poder exculparle ahora mismo. El herrero salió del patio con las mismas zancadas despreocupadas y volvió con sus 2 amigos de Greenford, que de hecho eran conocidos de casi todos los presentes. Sucesivamente pronunciaron unas pocas palabras que a nadie se le ocurrió poner en duda. Cuando terminaron de hablar, la inocencia de Simeon se había establecido tan sólidamente como la gran iglesia que tenían detrás. En el grupo se hizo uno de esos silencios que son más extraños e insufribles que cualquier discurso. Sin venir a cuento, solo por decir algo, el coadjutor le comentó al sacerdote católico: —Parece usted muy interesado en ese martillo, padre Brown. —Sí, lo estoy —admitió el padre Brown—. ¿Por qué un martillo tan pequeño? El médico se volvió hacia él. —Diantre, es cierto —exclamó—. ¿Quién emplearía un martillo tan pequeño, teniendo a su disposición 10 martillos más grandes? Luego bajó la voz y le dijo al cura al oído: —Solo alguien incapaz de levantar un martillo mayor. Un sexo no se distingue del otro por su fuerza o su valor, aunque sí por la robustez de los hombros a la hora de levantar pesos. Una mujer decidida podría cometer 10 asesinatos sin pestañear con un martillo ligero, pero no podría matar a un escarabajo con uno pesado. Wilfred Bowen lo miraba con una especie de horror hipnótico, mientras el padre Brown le escuchaba con la cabeza algo ladeada, muy interesado y atento. El médico prosiguió con un énfasis mayor: ¿por qué esos idiotas siempre darán por sentado que la única persona que odia al amante de la mujer es el marido? 9 de cada 10 veces quien más odia a su amante es la propia mujer. ¿Quién sabe qué insolencias o traiciones le habrá empujado a cometer? Miren ahí, señaló a la mujer pelirroja del banco. Ella había levantado por fin la cara y las lágrimas empezaban a secarse en su hermoso rostro,
pero seguía clavando los ojos en el cadáver con una mirada electrizada que tenía algo de estupidez. El reverendo Wilfred Bowen hizo un torpe gesto como para espantar cualquier deseo de saber, pero el padre Brown, sacudiéndose de la manga algunas cenizas que habían volado de la fragua, habló con su característico tono indiferente. Es usted como la mayoría de los médicos. Su ciencia intelectual resulta muy sugestiva. Es su ciencia física la que resulta materialmente imposible. Estoy de acuerdo en que la mujer ansía matar a su cómplice mucho más que el marido agraviado. Y también estoy de acuerdo en que una mujer escogería siempre un martillo pequeño antes que uno grande. Pero la dificultad estriba en una imposibilidad física. No hay mujer en el mundo capaz de aplastar el cráneo de un hombre de ese modo. Luego añadió pensativo, tras una pausa: No han comprendido nada. La víctima llevaba un casco de hierro y el golpe lo partió como si fuese cristal roto. Miren a esa mujer, miren sus brazos. Volvió a hacerse un silencio, tras el que el doctor dijo a regañadientes: Bueno, quizá esté equivocado. A todo puede ponérsele objeciones, pero sigo insistiendo en lo principal. A nadie, salvo a un idiota, se le ocurriría utilizar un martillo tan pequeño pudiendo emplear uno grande. Al oírlo, Wilfred Bowen se llevó las manos delgadas y temblorosas a la cabeza y pareció que iba a arrancarse el escaso cabello rubio. Después de un instante, las bajó y gritó: «Esa es la palabra que buscaba. Usted lo ha dicho». Luego se dominó y prosiguió: «Sus palabras han sido: nadie, salvo un idiota, escogería un martillo pequeño». «Sí», dijo el médico. «¿Y bien?» «Pues que no ha sido», afirmó el coadjutor, «sino un idiota quien lo ha hecho». Los demás se le quedaron mirando fascinados y él continuó con una agitación febril y algo femenina: «Soy clérigo», declaró con voz vacilante, «y un clérigo no debería verter sangre. Quiero decir que no debería conducir a nadie al patíbulo. Y doy gracias a Dios por haberme dejado ver al criminal, pues se trata de un criminal que no puede ser llevado al patíbulo». «¿No va usted a denunciarlo?», preguntó el doctor. «No le ahorcarían aunque le denunciase», respondió Wilfred con una sonrisa absurda aunque curiosamente feliz. «Esta mañana, al entrar en la iglesia, me he encontrado con un loco rezando. Ese pobre Joe, que toda su vida ha estado mal de la cabeza. Dios sabe lo que estaría rezando, pero con gente tan extraña no es descabellado suponer que sus oraciones no tuviesen ningún sentido. Es probable que un loco rece antes de matar a un hombre. La última vez que vi al pobre Joe, mi hermano se estaba burlando de él». «¡Diantre!», gritó el médico. «Por fin alguien habla sensatamente. Pero, ¿cómo explica usted...?» El reverendo Wilfred casi temblaba de emoción al entrever la verdad. «¿Es que no se dan cuenta? ¿Es que no se dan cuenta?», gritaba enfebrecido. «Es la única teoría que explica lo extraño de las circunstancias y aclara los enigmas del martillo pequeño y el golpe descomunal. El herrero podría haber propinado el golpe, pero no habría escogido el martillo pequeño. Su mujer podría haber elegido el martillo pequeño, pero no podría haber asestado un golpe semejante. En cambio, el loco pudo hacer ambas cosas. Escogió el martillo pequeño porque estaba loco, y un loco habría cogido cualquier cosa. Y en cuanto al golpazo, ¿nunca ha oído decir, doctor, que un maníaco en pleno paroxismo puede tener la fuerza de 10 hombres? El médico tomó aliento y dijo: «Dios mío, me parece que ha dado usted en el clavo». El padre Brown tenía puesta la mirada en el orador hacía tanto rato que parecía querer demostrar que sus grandes y bovinos ojos grises no eran tan insignificantes como el resto de su cara. Cuando se hizo el silencio, dijo con profundo respeto: «Señor Bowen,
La suya es la única teoría propuesta hasta ahora que no deja ningún cabo suelto y es esencialmente inatacable. Creo, por tanto, que merece usted que le diga que, de acuerdo con mi conocimiento de los hechos, es falsa. A continuación, el extraño hombrecillo se apartó y volvió a fijar la mirada una vez más en el martillo. «Ese tipo parece saber más de lo que debiera», susurró malhumorado el médico a Wilfred. «Estos sacerdotes papistas son rematadamente astutos». «No, no», dijo Bowen con una especie de fatiga atroz. «Fue el loco, fue el loco». El grupo de los dos clérigos y el médico se había apartado del grupo más oficial compuesto por el inspector y el hombre a quien había arrestado. No obstante, ahora que su propio grupo se había separado, oyeron las voces de los otros. El sacerdote alzó la mirada lentamente y luego volvió a bajarla cuando oyó decir al herrero en voz alta: «Espero haberle convencido, señor inspector. Soy un hombre fuerte, como usted dice, pero no podría haber lanzado mi martillo desde Greenford. Mi martillo no tiene alas para volar medio kilómetro sobre campos y setos». El inspector se rió cordialmente. «No, creo que usted está descartado, aunque es una de las coincidencias más raras que he visto nunca. Lo único que le pido es que nos proporcione toda la ayuda que pueda para encontrar a un hombre tan grande y fuerte como usted. Diantre, podría ayudarnos aunque solo fuera a sujetarlo. Supongo que no tiene usted ni idea de quién es». «Tengo una idea», repuso el pálido herrero, «pero no se trata de un hombre». Luego, al ver cómo todas las miradas se volvían con espanto hacia el banco donde estaba sentada su esposa, le puso una mano en el hombro y dijo: «Ni de una mujer». «¿Qué quiere decir?», preguntó jocosamente el inspector. «No creerá que las vacas van por ahí dando martillazos a la gente, ¿verdad?». «No creo que ningún ser de carne y hueso empuñara ese martillo», dijo el herrero con voz apagada. «Desde el punto de vista de los mortales, creo que el hombre murió solo». Wilfred hizo un súbito movimiento hacia adelante y le miró con ojos encendidos. «¿Está usted sugiriendo, Barnes», preguntó el zapatero con voz aguda, «que el martillo saltó solo y golpeó al hombre en la cabeza?» «Ustedes, caballeros, pueden quedarse ahí plantados riéndose», replicó Simeon. «Ustedes, los mismos clérigos que nos cuentan los domingos con qué facilidad aplastó el señor a Sennacherib. Yo creo que aquel que habita, aunque sea de forma invisible, en todas las casas, defendió mi honor y dejó muerto en la puerta a quien pretendía profanarla. Creo que la fuerza de ese golpe es exactamente la misma que producen los terremotos, ni más ni menos». Wilfred dijo con una voz imposible de describir: «Yo mismo le dije a Norman que se guardase del rayo». «Eso queda fuera de mi jurisdicción», dijo el inspector con una leve sonrisa. «Pero usted no está fuera de la suya», respondió el herrero. «Téngalo en cuenta». Y volviendo sus anchas espaldas, entró en la casa. Con gran tacto y amabilidad, el padre Brown se llevó de allí al agitado Wilfred. «Dejemos este horrible lugar, señor Bowen», dijo. «¿Le importa si echo un vistazo al interior de su iglesia? He oído decir que es una de las más antiguas de Inglaterra. Sabe, tengo cierto interés por las iglesias inglesas antiguas», añadió con una mueca cómica. Wilfred Bowen no sonrió, pues el humor nunca había sido su fuerte, pero asintió impaciente por mostrarle los esplendores góticos a alguien más proclive a comprenderlos que el herrero presbiteriano o el zapatero ateo. «Por supuesto», dijo, «entremos por aquí», y se dirigió a la entrada que estaba al final del tramo de escaleras. El padre Brown acababa de subir el primer escalón para seguirle, cuando sintió una mano en el hombro y, al volverse, se encontró con la oscura y delgada figura del médico,
cuyo rostro todavía estaba más ensombrecido por la sospecha. «Oiga», le espetó el galeno con aspereza, «usted parece conocer algunos de los secretos de este oscuro asunto. ¿Puedo preguntarle si piensa guardárselos?» «Pues mire, doctor», respondió el cura sonriéndole muy amablemente, «hay una buena razón para que un hombre de mi condición se guarde las cosas cuando no está seguro de ellas, y es que su deber constante es guardárselas para sí cuando está seguro. Pero si considera que he cometido la descortesía de ser reservado con usted o cualquiera de los otros, estoy dispuesto a transgredir en todo lo posible mi costumbre. Le daré 2 pistas nada despreciables». «¿Y bien, señor?», inquirió con tono lúgubre el médico. «En primer lugar», empezó el padre Brown muy tranquilo, «el asunto queda dentro de su campo. Es una cuestión de ciencia. El herrero se equivoca, tal vez no al decir que el golpe fue divino, pero sí al afirmar que se produjo de forma milagrosa. No fue ningún milagro, doctor, salvo por el hecho de que el hombre es en sí mismo un milagro, con su extraño, malvado y, sin embargo, casi heroico corazón. La fuerza que aplastó ese cráneo fue una fuerza bien conocida por los científicos, una de las leyes de la naturaleza más estudiadas». El médico, que le estaba mirando atentamente y con el ceño fruncido, tan solo preguntó: «¿Y la otra pista?». «La otra pista es esta», dijo el padre Brown. «Recuerda que el herrero, aunque cree en los milagros, se burló de la patraña imposible de que el martillo hubiese volado medio kilómetro a través del campo». «Sí», dijo el médico, «lo recuerdo». «Bueno», añadió el padre Brown con una amplia sonrisa, «esa patraña fue lo más cercano a la verdad que se ha dicho hoy». Y tras decir eso, se dio vuelta y subió las escaleras a trompicones en pos del coadjutor. El reverendo Wilfred, que había estado esperándole pálido e impaciente, como si aquel pequeño retraso fuese la gota que colmara el vaso de sus nervios, le llevó inmediatamente a su rincón favorito de la iglesia, aquella parte de la galería cercana al artesonado e iluminada por la maravillosa vidriera con el ángel. El pequeño cura católico exploró y admiró todo exhaustivamente, hablando alegremente, aunque en voz baja, cuando en el curso de su investigación descubrió la entrada lateral y la escalera de caracol por la que había bajado Wilfred para encontrar muerto a su hermano. El padre Brown no bajó, sino que subió con la agilidad de un mono, y su voz clara llegó desde el piso de arriba. «Suba aquí, señor Bowen», gritó, «el aire le sentará bien». Bowen le siguió y fue a parar a una especie de balcón o galería de piedra que sobresalía del edificio y desde la que se veía la llanura ilimitada en la que estaba la colina, cubierta de árboles hasta el purpúreo horizonte y tachonada de pueblos y granjas. A sus pies se veía claramente, aunque muy pequeño, el patio del herrero donde el inspector seguía tomando notas y el cadáver yacía todavía como una mosca aplastada. «Podría ser el mapa del mundo, ¿verdad?», exclamó el padre Brown. «Sí», dijo Bowen, asintiendo con la cabeza muy solemne. Justo por debajo de ellos y a su alrededor, las líneas del edificio gótico se precipitaban en el vacío con una repulsiva ligereza afín al suicidio. Hay en la arquitectura de la Edad Media un elemento de titánica energía que, se mire como se mire, siempre parece estar huyendo, como los robustos lomos de un caballo encabritado. Aquella iglesia estaba labrada con piedras antiguas y mudas, cubiertas de viejos líquenes que parecían barbas y manchadas por los nidos de los pájaros, y aun así, al mirarla desde abajo, se elevaba como una fuente hacia las estrellas, y cuando se la miraba desde arriba, caía como una catarata en un pozo sin fondo. Y es que aquellos 2 hombres de la torre estaban solos con el más terrible aspecto del gótico, los escorzos
y la desproporción más monstruosas, las perspectivas vertiginosas, los atisbos de grandes cosas como si fueran pequeñas y de pequeñas cosas que daban la impresión de ser grandes, una pétrea confusión en el aire. Algunos detalles de la piedra, enormes por su proximidad, se destacaban contra un telón de campos y granjas, diminutos por la distancia. Un pájaro tallado o una bestia de un rincón parecían un gigantesco dragón que volara o anduviese sobre los pastos y pueblos de allá abajo. Todo producía una peligrosa sensación de vértigo, como si estuviesen flotando en el aire y entre las alas giratorias de algún genio colosal, y la iglesia entera, tan alta y suntuosa como una catedral, parecía elevarse sobre el soleado paisaje como un aguacero. «Me parece muy peligroso subir a estas alturas, aunque sea para rezar», dijo el padre Brown. «Las alturas se hicieron para contemplarlas desde abajo, no para mirar desde ellas». «¿Se refiere usted al peligro de caerse?», preguntó Wilfred. «Me refiero a que si el cuerpo no cae, siempre puede caerse el alma», dijo el otro sacerdote. «No sé si le comprendo», murmuró Bowen de forma ininteligible. «Mire usted, por ejemplo, al herrero», continuó el padre Brown muy tranquilo. «Es un buen hombre, pero no es cristiano. Duro, imperioso, implacable. Su religión escocesa la crearon hombres que rezaban entre montañas y despeñaderos y se acostumbraron a bajar la mirada para contemplar el mundo, en lugar de elevarla para contemplar el cielo. La humildad es madre de gigantes. Uno ve grandes cosas desde el valle y solo pequeñas cosas desde la cima». «Pero él no lo hizo», dijo Bowen con voz trémula. «No», respondió Brown con un tono extraño. «Sabemos que no lo hizo». Tras una pausa, prosiguió mientras contemplaba tranquilamente la llanura con sus pálidos ojos grises. «Conocí a un hombre», dijo, «que empezó orando con los demás ante el altar, pero que se fue aficionando a rezar en sitios altos y solitarios, rincones y nichos del campanario o la torre, y en cierta ocasión, en uno de esos sitios vertiginosos desde los que el mundo entero parecía girar a sus pies como una rueda, su cerebro también empezó a dar vueltas y llegó a creerse Dios, de modo que, aunque era una buena persona, cometió un crimen terrible». El rostro de Wilfred miraba hacia otra parte, pero sus manos huesudas se volvieron pálidas y azuladas al crisparse sobre el parapeto de piedra. Pensó que dependía de él juzgar al mundo y castigar al pecador. Si hubiese estado arrodillado en el suelo con los demás, jamás se le habría ocurrido tal cosa, pero vio a los hombres paseándose como insectos y sobre todo vio pasar a uno, insolente y llamativo, con un sombrero verde, un insecto venenoso. Los grajos graznaban por los rincones del campanario, pero no se oyó ningún otro sonido hasta que el padre Brown continuó. También le tentó otra cosa, saber que disponía de uno de los más terribles motores de la naturaleza. Me refiero a la gravedad, esa loca y acelerada precipitación mediante la que todas las criaturas de la tierra vuelven a su seno al dejarlas caer. Mire, el inspector se pasea justo a nuestros pies por la herrería. Si dejase caer un guijarro desde este parapeto, cuando le golpease sería como una bala, y si dejase caer un martillo, aunque fuese un martillo pequeño. Wilfred Bowen pasó una pierna por encima del parapeto y al instante el padre Brown le sujetó por el cuello del abrigo. «Por esa puerta no», le advirtió amablemente. «Esa puerta conduce al infierno». Bowen se tambaleó contra la pared y se le quedó mirando con ojos espantados. «Por esa puerta no», le advirtió amablemente. «Esa puerta conduce al infierno». Bowen se tambaleó contra la pared y se le quedó mirando con ojos espantados. «¿Cómo sabe usted todo eso?», gritó. «¿Acaso es usted un demonio?». «Soy un hombre», respondió gravemente el padre Brown.
y por tanto tengo todos los demonios en mi corazón. Escuche, continuó tras una breve pausa. Sé lo que hizo, o al menos creo adivinar la mayor parte. Cuando vio a usted a su hermano, le embargó una ira no precisamente injustificada hasta el punto de que cogió usted el martillo pequeño, casi decidido a matarle allí mismo en cuanto oyó esa grosería salir de su boca. Arrepentido, se lo guardó debajo del abrigo y corrió hacia la iglesia. Usted reza apasionadamente en muchos sitios, debajo del ángel de la vidriera y en lo alto de la torre, desde donde distinguió el sombrero oriental del coronel como el dorso de un escarabajo verde que se arrastra por el suelo. Entonces algo explotó en su alma y dejó usted caer el rayo de Dios. Wilfred se llevó las débiles manos a la cabeza y preguntó en voz baja: ¿Cómo supo que su sombrero parecía un escarabajo verde? Oh, eso, dijo Brown con un atisbo de sonrisa, fue solo sentido común. Pero escúcheme un poco más. Le he dicho que sé todo esto, pero nadie más habrá de saberlo de mi boca. Es usted quien ha de dar el siguiente paso. Yo no haré nada más. Sellaré esto con el sello de la confesión. Si me pregunta por qué, le diré que hay muchas razones y solo una que le concierna. Lo dejo en sus manos porque usted no ha llegado muy lejos todavía, como hacen los asesinos. No ayudó usted a atribuirle el crimen al herrero cuando habría sido fácil hacerlo, o a su mujer cuando también era fácil. Trató usted de atribuírselo al imbécil porque sabía que él no sufriría. Ese fue uno de los destellos de luz que es mi deber buscar en los asesinos. Y ahora vaya usted al pueblo y siga su camino tan libre como un pájaro, pues yo ya he dicho mi última palabra. Bajaron por la escalera de caracol en absoluto silencio y salieron a la luz del sol junto a la herrería. Wilfred Bowen abrió cuidadosamente la puerta de madera del patio, se acercó al director y le dijo: «Vengo a entregarme. He matado a mi hermano».